Pues buenas tardes a todos de nuevo. Creo que bueno, todavía va conectándose gente, pero ya estamos en hora y creo que tenemos que dar inicio a la jornada. Bienvenidos nuevamente, como os decía, a todos y todas. Gracias por conectaros a este webinar que hemos organizado desde ASELEC conjuntamente con Schneider Electric, en el que vamos a daros muestra de desarrollado a través de IGESAO y ALPI. Precisamente hoy tenemos a dos ponentes, los técnicos, ¿no?, que os darán muestra de cómo hacer este cálculo y muestra del programa en sí. Yo no quiero extenderme, por lo que voy a dar paso a Miguel Ángel Lozano, que es el responsable de la zona de Levante, para que os detalle un poco también el fondo de la jornada y también de presentación, ¿no?, y la bienvenida. Miguel Ángel, si quieres conectarte. Hola, Carlos, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y en primer lugar, daros las gracias por asistir a este webinar. Totalmente disruptivo. Pensar que Schneider está en un proceso continuo y de transformación digital, en el cual está adquiriendo una serie de empresas pensadas en software para ofrecer al mercado un ecosistema global de software en el cual cualquier industrial pueda hacer el cálculo de su instalación, ¿vale? Entonces, este webinar es bastante disruptivo por ser de Schneider. Pensar que Schneider siempre se ha categorizado en dar formaciones específicas de producto en concreto, pero en este caso vamos a dar un webinar de la mano de Pablo y de Jesús, especializado en software. Y nada, sin más, daros las gracias y os dejo con Pablo, que ya empieza con la charla. Hasta ahora. Bueno, yo, aunque sea cortarle un segundito a Pablo, comentar simplemente que todas las dudas que tengáis las podéis ir dejando en el chat y al final tendremos un espacio para poderlas comentar, ¿vale? Nada, Pablo, cuando quieras. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ya veo que me veis. Nada, pues simplemente, como comentaba tanto Carlos como Miguel Ángel, vamos a ver hoy una pequeña presentación de las soluciones a nivel de lo que es todo el tema de cálculo y diseño. Primero vamos a empezar, si os parece, por la parte que corresponde a todo el cálculo de instalaciones, y para ello, pues la persona que va a hacer esta introducción y esta presentación es Jesús Suárez, que es quien va a explicaros pues todos los procesos posibles con las herramientas que actualmente tenemos. Así que, Jesús, si te parece, puedes comenzar con la explicación. Vale, no sé si se me ve. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Pablo. Bueno, mi nombre es Jesús Suárez. Soy el Country Manager de la empresa ALPI International Software, de los fabricantes del software Caneco. Y bueno, voy a mostraros mi pantalla a todos y todas para decirme, por favor, si la veis. Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, perfecto, Jesús. Vale. Bueno, antes de comenzar con lo que es entrar en materia con el software, lo que quiero es haceros una breve presentación de qué es ALPI y qué es lo que hacemos, ¿no? Para ello, bueno, pues en 3 minutos os voy a mostrar un poco qué es nuestro negocio, nuestra compañía, nuestros productos y servicios y nuestros fundamentos. ALPI es una empresa dedicada al desarrollo de software para alta, baja tensión, el modelado digital y BIM. Nuestros mercados estratégicos, bueno, son los o donde se utilizan nuestros softwares, en los edificios de sectores industriales, terciarios y por supuesto en viviendas, hospitales, marinas y zonas fuera de costas, aeropuertos, transportes y ferrocarriles, petróleo y gas, nuclear y túneles e infraestructuras. Nuestra compañía, bueno, tenemos varias delegaciones repartidas por todo el mundo y en todas ellas tenemos una gerencia de ventas, un desarrollo de IT, un soporte técnico y formación para todos nuestros clientes, y estos dos últimos apartados compuestos íntegramente por ingenieros eléctricos. Nuestra sede principal está en París, tenemos oficinas en Diezheim, en Alemania, en España, en Madrid y en Alicante, donde yo me encuentro, en Burkina, en Ugadagui, donde llevamos la integración de los catálogos de aparamenta de más de 10 fabricantes, que ahora veréis en el programa,
Y luego, bueno, tenemos una serie de distribución repartida bueno, pues por toda Europa, Norte de África, Australia y, bueno, en breve abriremos en Sudamérica. Nuestros socios tecnológicos son los fabricantes de aparamenta eléctrica. ¿Por qué? Alpi es una empresa, o Caneco es un software multifabricante en el cual tenemos los catálogos de aparamenta eléctrica de más de 10 fabricantes. Participamos en los organismos de control técnico, en las federaciones eléctricas y asociaciones, sobre todo a nivel europeo, y como es el caso de ACELEC, y nuestros socios tecnológicos en cuanto a software pues son Autodesk. Nuestros programas trabajan de forma independiente sobre las aplicaciones de Autodesk, AutoCAD o Revit, y GESAU, tenemos conexión, como ahora veréis, con los programas de GESAU, C Electrical, y CISA, que sería un programa francés. También participamos en los comités de estandarización o de normas, como puede ser en la IEC, en AFNOR y en CENELEC. Nuestros productos, nuestra suite completa es Caneco One. Hoy vamos a ver Caneco BT. Lo tenemos organizado, como podéis ver, por programas de cálculo y dimensionamiento y programas de LINICAP. En la parte de cálculo y dimensionado, Caneco BT, cálculo y comprobación de instalaciones eléctricas en baja tensión, 17 normativas, más de 7 idiomas de impresión y los catálogos de más de 10 fabricantes. Caneco HT sería su homólogo para la alta tensión y Caneco TCC un programa para hacer estudios de selectividad en alta o entre la alta y la baja tensión. Nuestros motores gráficos son Caneco Implant, un plugin para AutoCAD que nos permite convertir planos de CAD en esquemas iniciales de forma automática, crear rutados automáticos, convertir bloques en receptores eléctricos, entre otras cosas. Y bueno, Caneco BIM sería el homólogo para la parte de BIM dentro de Revit. Convertimos modelos en esquemas iniciales de forma automática, los calculamos con cualquiera de las 17 normativas y enviamos los datos al modelo de vuelta en cualquiera de esos 7 idiomas. Con nuestros programas o con nuestra suite también entregamos una licencia de AutoCAD en versión perpetua. Algunos de nuestros clientes que actualmente confían en nosotros. Y bueno, pues nuestros fundamentos, más de 30 años de experiencia en el desarrollo de software, número 1 en Europa. Somos más de 100 empleados en nuestras 4 filiales. Invertimos el 19% de nuestro beneficio en I+D. Y actualmente tenemos 18.000 clientes repartidos por todo el mundo, de los cuales formamos a 1.500 al año. Para que conozcáis un poco la línea en el tiempo de Alpi, Alpi es una empresa fundada en París en el año 1986. En 2012 abrimos la filial de Burkina, en el 13 la filial alemana y en el 16 la española, pero en ambos países ya existía un distribuidor desde hacía más de 16 años. En el año 2019 pasamos a formar parte del grupo Schneider Electric, aunque seguimos siendo empresas independientes. ¿Dónde se utilizan nuestros programas? Bueno, África, 6 países francófonos, Europa y, bueno, también mucha presencia en Sudamérica y en Australia. Y, bueno, la asociación con los fabricantes de aparamenta eléctrica no solamente es introducir sus catálogos en nuestros programas, sino que es desarrollar también software para ellos. Y bueno, nuestra estrategia es proponer una oferta global con nuestra suite, desarrollar nuestra oferta de servicios enfocados a mantenimiento y formaciones, reforzar nuestro desarrollo empresarial en Europa y aumentar la inversión en I+D, ahora muy volcados en BIM, y seguir desarrollando las sinergias con Schneider Electric, Autodesk e ICESAU. Y bueno, el último punto, pero más importante, es que seguimos manteniendo nuestra asociación con los principales fabricantes de aparamenta eléctrica mediante un enfoque basado en la apertura e independencia. Y bueno, sin más, vamos a entrar a ver Caneco BT, el programa para el cálculo, comprobación y dimensionado de instalaciones eléctricas en baja tensión que conecta con los programas de ICESAU que luego veremos. Caneco BT, bueno, cuando la abrimos, la interfaz que vais a ver nos permite ver unos vídeos ¿vale? Para poder empezar a arrancar un proyecto. Podemos empezar una obra desde plantilla o desde cero. Siempre que empecemos independientemente desde una plantilla o desde cero, la primera ventana que nos va a aparecer en Caneco BT va a ser la ventana de los ficheros de fabricantes. Los tenemos organizados, como pueden comprobar, por fusibles, interruptores, protecciones, cables, etc. Si entramos dentro de lo que serían los interruptores automáticos, pueden comprobar, a ver la ventana, que, bueno, pues tenemos, como les decía, desde el año 1990, ¿vale?, los catálogos de varios fabricantes, organizados por fabricante, por país y por año.
y disponemos de pues, ABB, Beticinio, Eaton Moller, General, Ager, Legrand, Merlin-Gehry, Moller, por supuesto Schneider Electric, ¿vale? Siemens, Terasaki, Unelec. También disponen de un estándar y uno de usuario, o si hubiera algún elemento que no exista en estos catálogos, que lo puedan introducir de forma manual y calcular su instalación eléctrica. En ese caso no justificaríamos la selectividad y la afiliación. Bueno, pues yo de todo de esta biblioteca voy a seleccionar, por supuesto, trabajar con el último catálogo de Schneider Electric. Al elegir el catálogo, la siguiente ventana que nos va a aparecer en el programa es la ventana del suministro, que Caneco BT nos permite partir de varios tipos de suministros, de trafos, de grupos, cuadros por IK-RX o suministros en corriente continua. El cuadro por IK lo que nos va a permitir es partir en cabecera con unos datos de cortocircuito o, por ejemplo, en una instalación existente, partir desde ese punto con esos datos de cortocircuito para ampliar dicha instalación. RX sería lo mismo, pero con impedancias y corriente continua en corriente continua. Las potencias las tenemos normalizadas hasta las 2500 kVA. Si quisieran trabajar con potencias superiores, podría modificar la UKR, que sería la tensión de cortocircuito del secundario, e introducir pues, una potencia de hasta 5000 kVA. Permitimos trabajar con hasta 6 suministros en paralelo, tanto suministro principal como suministros complementarios. En el caso de tener 2 suministros, pues indicaremos al programa que tendremos un mínimo activo, 2 máximos activos, para, con el caso más desfavorable, dimensionar el cable de la protección en este punto. Aquí tenemos o disponen de las 17 normativas que existen dentro del programa: frecuencia, armónicos, esquemas de enlace tierra, todos, IT con neutro, sin neutro, el TP, el TN, el TNC o el TNC, las tensiones de 48 a 1000 voltios y, bueno, cosas así que pueden modificar manualmente. El siguiente apartado de esta ventana va a cometer, independientemente del suministro, el tramo que va desde ese suministro hasta CBT, y, bueno, pues el conductor podemos indicar si es multipolar, unipolar en trébol, unido, separado o una canalización prefabricada, como pudiera ser una canaliz de Schneider. En cuanto a lo que serían los aislamientos de los cables, tenemos los de todos los países donde tenemos normas. Bueno, por supuesto cumplimos el CPR, los métodos de instalación con sus factores de corrección a modo consulta los tienen todos en el programa. Y bueno, esto está automatizado en Caneco. Si ustedes trabajan con temperaturas superiores a los 40 grados en el método 31, Caneco va a ajustar esos coeficientes. Caneco siempre les va a informar de los errores que puedan tener bajo norma, pero activando este check, Caneco les va a dejar continuos, ¿vale? Porque al final ustedes como técnicos pues, deciden si hay una caída de tensión mínima. Ustedes pues, creen que no va a pasar nada, pero que bajo norma no cumple, bueno, pero le quieren ahorrar mucho dinero a su cliente, pues ya digo, Caneco se le va a permitir forzar todo lo que ustedes quieran. Coeficiente de proximidad, podemos indicar el número de capas de los cables, qué espacio hay entre ellos, y si hay circuitos suplementarios en contacto que pasan por nuestros caminos de cable. Bueno, una vez hemos definido lo que sería el suministro, vamos a ir a la parte izquierda en cuadro, y lo que vamos a hacer es elegir el órgano de corte que protege a ese suministro. Una vez lo elegido y darle a calcular, Caneco nos va a mostrar el catálogo del fabricante que hemos elegido, en este caso Schneider Electric, con todos los elementos que cumplen con la norma, el cálculo que estamos realizando y la protección a las personas, pero va a elegir siempre el más económico. Pero este listado, ustedes si quisieran trabajar con un microLED 5.0 porque tienen mayor regulación, simplemente lo eligen del listado, ¿vale? Aquí siempre van a poder comprobar la ficha del elemento con el que trabajan y, bueno, cuando le damos a OK, ya tendrían calculado su suministro, una sección que no les va a imponer, ¿vale? La pueden cambiar de forma manual o Caneco les va a hacer propuestas. Bueno, si reducimos o si llevamos 7 conductores por fase, podríamos reducir esa sección hasta los 25 minutos. Cualquier modificación, me pregunto si quiero trabajar con el mismo elemento, le digo que sí y le doy a OK. Bueno, estos son índices de revisión para saber ustedes quién ha trabajado o quién ha sido la última persona que ha modificado el proyecto o la obra. Y cuando le damos a OK ya vamos a pasar a lo que sería el interfaz gráfico. Tenemos varias vistas en las cuales podemos trabajar. También tenemos bibliotecas de símbolos, más de 300 símbolos dentro del programa que ustedes pueden modificar o pueden añadir más. Bloques de circuitos ya predefinidos. Esto sería una vista, que es la vista unifilar sencillo. A mí personalmente me gusta trabajar en el unifilar detallado y que sepan que la información que quieran ver en estas etiquetas del sistema unifilar es configurable por ustedes, ¿vale? Pueden introducir hasta 300 campos. Y, por ejemplo,
la protección quisiera ver el calibre, lo pasaría a la parte derecha y ahora verán que cuando calculemos veremos ese dato en esta editorial. Bueno, tenemos bloques de circuitos ya predefinidos para que ustedes puedan ir montando el esquema unicilar de una forma más rápida. Perdón, circuitos predefinidos. También tenemos bloques predefinidos que de la misma forma pues, nos van a permitir montar nuestro esquema de forma muy rápida, ¿vale? Al igual que arrastramos de la biblioteca al unicilar, pues ustedes podrían coger una parte o todo del unicilar y guardarlo en la biblioteca para utilizar a futuro. Es decir, podríamos tener nuestras viviendas de grado de electrificación básica, elevada o básica con el C4 desdoblado ya predefinidas para luego bueno, pues, montar los unicilares de forma rapidísima. Pueden añadir detalles en formato CAD, en formato de WC a sistema unicilar. En la parte izquierda, bueno, pues tienen las informaciones, los datos del cliente, del proyecto, etcétera. La biblioteca de símbolos, por si quieren cambiar algún símbolo que se repita en nuestro unicilar, hacerlo de una vez y no tener que ir uno a uno. Vuelve a aparecer en el fichero de fabricante, porque, bueno, podríamos haber empezado con un estándar, ¿vale? Empezar nuestra obra, y ahora cuando ya sepamos que Schneider nos ha dado el mejor precio, pues elegir el catálogo de Schneider y no tener que empezar la obra desde cero. En cuanto a documentos adicionales para la impresión, son documentos adicionales que quieran añadir al proyecto o a su instalación, ¿vale? En formato imagen, en formato Word, en formato de WG, ¿vale? Pues, o en PDF, pues, no sé, el boletín o, ¿vale? En la memoria técnica, lo que ustedes consideren. Damos un pequeño sinóptico para el estado de las distribuciones, el gráfico de los consumos y la repartición de las fases y, bueno, pues una vez esta vuelta voy a volver al unicilar, voy a borrar todo lo que he hecho, que no tiene mucho sentido, y me voy a quedar solo con el suministro que tenemos ya calculado y en la parte derecha sus resultados de cálculo. Ahora, si hago hacia abajo de este suministro, quiero empezar a introducir cuadros, es muy sencillo. Vamos a introducir, por ejemplo, 3 cuadros. En este primer cuadro, por supuesto, pueden cambiarle el nombre, lo que quieran. Vamos a introducir 3 líneas motores. Y ahora, para dar datos a cualquiera de las líneas, desde esta vista o cualquiera, simplemente tengo que hacer un doble clic y accedo a la ventana de propiedades, en este caso del motor 3 que cuelga del cuadro GT001. Alimentación, conductores, tipo de protección, si quieren contra sobrecargas, contra cortocircuitos, si quieren añadir algún diferencial y en qué parte de la línea. Los datos que son bueno, importantes sería la longitud de nuestra línea y el consumo. Podríamos indicar que tenemos X receptores por línea, ¿vale? Por circuito, y el consumo dárselo en cualquier unidad manualmente o, en este caso, acceder a la biblioteca de consumos genéricos de motores que les aportamos en kilovatios dentro del programa. Rendimiento del motor, coeficiente de utilización, coseno sistemante al arranque, caída de tensión que puedo limitar desde el suministro a fin de línea y el tipo de corriente del motor al arranque. Esto sería una forma desde una vista. Tenemos también los unicilares tabla sencillo, el continuo, que nos permiten trabajar dentro o por distribución. Si me voy, por ejemplo, a los cuadros, para que ustedes vean, voy a entrar en el cuadro 3, voy a acceder a la ventana de sus propiedades. A los cuadros solamente les voy a dar ahora mismo una longitud, porque luego vamos a utilizar una herramienta que es el balance de potencia para hacer una suma de aguas abajo, aguas arriba y tener dimensionados los cuadros con su consumo exacto. Desde esta misma ventana, sin salirme, puedo irme a un lado, aguas arriba, aguas abajo, a un lado o a otro. Estoy en el cuadro 2, le damos que está a 70 metros y desde esta misma ventana, como pueden comprobar hacia arriba, me voy a ir al cuadro 1 y le digo que está a 80 metros. Bueno, pues una vez ya hemos dado lo que serían las longitudes a los cuadros, vamos a ver la última vista, que sería la vista tabla, que nos permite trabajar como lo hacemos en este. Por ejemplo, recuerden que en el cuadro 1, ¿vale? Habíamos dado consumo y longitud a solamente un motor. Yo puedo hacer un control C, un control V, puedo pinchar y puedo arrastrar, ¿no? Es como trabajar en esto. También si hago doble clic, voy a acceder a la ventana de propiedades que hemos visto anteriormente de los motores. Todas esas propiedades están en esta vista. Fíjense qué sencillo es si me voy al cuadro 2 y ahora en este cuadro 2 le digo que, por ejemplo, quiero 3 tomas de corriente. ¿Vale? El consumo igual se lo doy de forma manual, le indico el número de tomas por circuito, pero o accedo para darle el consumo desde la biblioteca de consumos genéricos, en este caso de tomas de corriente. Lo copio, 45 metros, y bueno, podríamos darle otra longitud, pero para que vean lo rápido que es. En cuanto al cuadro 3, también podemos trabajar desde aquí. Vamos a introducir los 3 circuitos de alumbrado.
consumos desde la biblioteca de consumos genéricos, en este caso de luminarias, en vatios. Yo tengo el programa configurado en amperios y pongo un número de toma amperios, pero como les digo, puedo trabajar en cualquier unidad. Si quiero kilovatios, pues les doy en kilovatios. Si en vez de 3 circuitos quiero 4, pues simplemente lo copio, ¿vale? Y ahora copio, por ejemplo, este consumo, lo pego, y lo doy a 25 y ya tendría configurado todo lo que serían mis 3 cuadros. Ahora voy a volver a la vista, la cual a mí personalmente me gusta trabajar, que es la vista unifilar general detallada. Y como pueden comprobar, pues ya tenemos los cuadros montados. Ahora, antes de calcular, necesito, hacer, pues a través de la herramienta que les decía, un balance de potencias, es decir, una suma de aguas abajo, aguas arriba. Fíjense que yo en los cuadros solamente tengo longitud, pero no tengo consumo. En los circuitos sí que tengo consumo y longitud. Bueno, pues a través de esta herramienta voy a hacer una suma de aguas abajo, aguas arriba. Si no la quiero hacer en algún cuadro, lo clico, pues yo lo voy a hacer en todo. Le digo que inclusive para mi juego de barras dejo un margen para futuras ampliaciones que hay en mis cuadros, le doy a OK. Y ahora, bueno, pues si comprobamos, tenemos ya el consumo exacto en todos nuestros cuadros. ¿Vale? Entonces, bueno, pues una vez dicho esto, vamos a empezar a calcular. El único requisito para poder calcular es que bueno, el programa permite calcular o todo a la vez o ir por partes. Y el único requisito es que lo que queramos calcular aguas arriba esté calculado, ¿vale? En este caso está en verde. Si yo quiero calcular este cuadro, lo selecciono, botón F8 o botón derecho, cálculo automático, y como pueden comprobar, el cuadro ya estaría calculado y tendría sus resultados en la parte derecha. Un cuadro que tengo a 80 metros, Caneco me indica que hasta los 126 metros puede estar tranquilo. Si se lo mueven en obra, pues ustedes pueden saber que hasta los 126 metros no tendrían que hacer nada, ¿vale? Si quiero calcular toda la obra, no tengo que seleccionar nada, igual F8 o botón derecho, cálculo automático, balance de equilibrio ya lo he hecho, no lo voy a volver a hacer. Hay 3 métodos de cálculo. Pueden parar por cada circuito para ustedes ir comprobando, parar si solamente hay errores o continuar con el cálculo incluso habiendo errores. Que se los va a avisar, como les digo, Caneco, pero si ustedes quieren continuar, pues no va a parar. Bueno, le voy a dar a calcular, no debe haber en principio ningún error, ¿vale? Esto es algo sencillo y rápido para no perder mucho tiempo. Y como pueden comprobar, bueno, pues ya vamos a tener todos los datos. El unificar ha cambiado a color verde. Ustedes pueden decidir el color que quieren para cuando esté OK. Y bueno, pues ahora en cuanto simplemente si quieren ver solamente curvas de selectividad, las pueden copiar, pueden ir aguas abajo, aguas arriba, a un lado a otro y las pueden pegar. ¿Vale? Y comprobando ustedes el tipo de selectividad que tienen en distintos niveles. Esto se puede hacer de esta forma, pero no es necesario hacerlo así en Caneco. En Caneco tenemos la posibilidad de entrar en el catálogo del fabricante que hemos elegido, en este caso Schneider Electric, ¿vale? Y nos va a mostrar de nuevo todos los elementos que cumplen con el cálculo que acabamos de realizar en la norma. Bueno, en Caneco tenemos 5 tipos de selectividad: funcional, parcial, lógica, total y total plus, que sería reportar conciliación. Pues yo dándole a este botón de mostrar selectividad, Caneco me va a decir qué tipo de selectividad tiene cada elemento del catálogo de Schneider Electric con mi obra, ¿vale? Entonces no tengo que probar. Bueno, esto es un poco en principio y de forma muy rápida, ¿vale? Lo que sería Caneco BT. En cuanto a resultados, indicarles simplemente que pueden sacar, bueno, pues un montón de resultados como ven en la parte derecha, pero no tienen por qué imprimirse entre todos. Yo puedo crearme carpetas tipo, ¿vale? Me creo una carpeta que la voy a llamar a Select y decidir qué documentación quiero imprimir. Una hoja de presentación, un listado de folios, quiero ver el unicidad que a mí me gusta, ¿vale? El que estamos viendo detrás. Quiero ver las fichas de los suministros y de los circuitos cumplimentadas. Y bueno, por último, si quieren, le muestro pues, lo que sería el listado de los circuitos. Vemos si quieren la ficha de cable de protección y la ficha de selectividad posible. Ahora puedo imprimirlo o puedo exportar todos esos resultados a formato de XF eligiendo la carpeta y eligiendo un cuadro. Yo tengo por qué imprimir siempre todo, ¿no? ¿En qué idioma? Y otra forma sería, bueno, pues vamos a ver qué vamos a imprimir. Desde aquí lo puedo imprimir al plotter, elijo la carpeta de Select. Aquí hay una opción más que van a comprobar, que es que aquí, activando este check, ahora, si queremos imprimir las mediciones de la paramenta de nuestra instalación, pues activando este check,
vamos a imprimirlo sin la marca de fábrica. ¿Vale? Bueno, pues, elegimos también el idioma y bueno, yo voy a imprimir todo y simplemente una vista previa y muy rápida para que vean, bueno, pues los resultados, como les decía. El Uniclar en A4 que acabamos de ver, bueno, pues puedo darle a botón derecho, imprimir o guardar como un DXF, la ficha de nuestro suministro totalmente cumplimentada, botón derecho, imprimo o guardo como un DXF, la ficha de uno de nuestros circuitos, podemos sacar los circuitos de uno en uno en una ficha o 3 circuitos en una única ficha. Vamos a ir de nuevo al listado, la lista de los circuitos, en una tabla que ustedes van a decidir, ¿vale?, qué información quieren ver en esta tabla. Es configurable por nuestros usuarios, es decir, incluso en la vista de impresión, si se les ha olvidado algún dato, podrían entrar aquí y bueno, pues ahora decir, oye, pues del receptor, quiero ver además, impresión en el kit, por poner un ejemplo, ¿vale? Y ahora al darle a aceptar van a ver que voy a tener ese dato en esta. ¿Vale? Ya digo que también podrían mover lo que sería la disposición de esos resultados dentro de la tabla. Por último, les muestro lo que serían las fichas de coordinación cable de protección, para que vean cómo las imprimimos también dentro del programa. Lo que sería la gráfica, las tablas con los datos rellenos de la gráfica, botón derecho, imprimo guardo como un DXF, y por último, les muestro una ficha de selectividad por curvas, ¿vale?, para que vean cómo las imprime el programa. ¿Vale? En este caso, es una selectividad estimada o definida, mejor dicho, por tablas, que es una selectividad total y un glosario para poder entregar a su cliente con los tipos de selectividad que tenemos. Y en este caso, al ser total, pues es una selectividad para todas las intensidades de corriente de cortocircuito, incluso para los bornes de la protección. Botón derecho, imprimo o guardo como un DXF. Bueno, pues una vez hecho ya todo esto, yo ahora lo que quiero es pasarle a mi compañero Pablo de IGESAO esta obra para que él genere el plano de planta y para que él genere lo que son los esquemas multifilares. Para ello, desde el menú archivo, lo que le digo es que es importar, exportar, y le digo que exporte esta obra hacia Electrica Expert. Lo voy a guardar en, me he creado una carpetita en el escritorio que se llama IGESAO, ¿vale? Y le voy a dar un nombre al fichero de documento 1. Bueno, ya está guardado. Pues una vez ya he terminado, espero haberme explicado lo mejor posible, ¿vale?, con el poco tiempo que tenía. Voy a dar paso a mi compañero Pablo, de la empresa IGESAO. Pablo, cuando quieras. Bueno, pues estupendo, Jesús. Ha sido todo muy, muy rápido, ha estado muy bien. Y la verdad es que me escucháis bien, ¿verdad? Perfectamente, Pablo. Bien, entonces la verdad es que la idea ha sido muy buena, muy clara, y ahora lo que me gustaría sería enseñaros y presentaros en unos segundos cuál va a ser la filosofía de trabajo que queremos aportaros desde las soluciones de diseño de IGESAO. Pues mirad, voy a compartir mi pantalla en un segundo para que veamos. Ok, estupendo. Compartir, genial. Lo primero que sí me gustaría hacer es, pues al igual que Jesús hemos explicado en unos segunditos o en unos minutos cuál es la filosofía de los productos que podemos presentaros, desde IGESAO me gustaría presentaros tanto lo que es la compañía, la parte de la empresa, así como los productos que en este caso vamos a ver hoy para poder tener una visión más o menos clara del tipo de prestaciones que podemos ofreceros. Como os comentaba al principio de la reunión, Miguel Ángel y Carlos, y bueno, también Jesús en un momento dado, Schneider está haciendo la adquisición de una serie de compañías, una serie de empresas, todas para una visión global y general de transformación digital de las necesidades de sus clientes, y entre esas compañías estamos nosotros. Está la parte de IGESAO Group. Realmente, como tal, somos una compañía que llevamos 34 años en el mercado y desde el año 2018 formamos parte del grupo Schneider Electric. Como tal, como compañía, pues tenemos una experiencia de 34 años en el mercado desarrollando software para el diseño de esquemática eléctrica, simulación y PLM. Dentro de lo que es la dinámica de trabajo de IGESAO Group, nosotros disponemos a día de hoy más o menos de una serie de paquetes en los cuales podemos decir que hay a día de hoy distribuidas más de 96.000 licencias en más o casi cerca ya de 45.000 clientes, ¿de acuerdo? La parte de la línea de negocio de IGESAO la formamos 370 empleados y estamos presentes en 21 países con 31 oficinas o
31 agencias, y allí donde no tenemos una oficina o una agencia del grupo IGESAO, pues están nuestros partners colaboradores, que es en otros 27 países adicionales. En realidad esto es algo simplemente como un comentario, porque realmente donde yo quiero hacer partícipe a todos los asistentes hoy es de la idea de las soluciones que podemos ofrecer. Nuestros productos, nuestras soluciones van enfocadas para el diseño, creación y mantenimiento, así como el cálculo, como ya habéis visto, de todos aquellos proyectos o instalaciones eléctricas, desde las más simples y más sencillas hasta las más complejas. Y para ello disponemos de una gama de productos, la gama de productos SEE, Software for Electrical Engineering. Esta gama de productos es una gama de productos que, como decía, nos va a permitir hacer pues, tanto un esquema unifilar en un momento dado, como un multifilar, como un plano de planta, como si queremos configurar un PLC o realizar un esquema de una máquina de proceso, cualquier tipología de documentación y de proyecto. Evidentemente, nuestro interés hoy en esta presentación es mostraros pues, toda esa transversalidad que tenemos a la hora de poder generar desde un esquema de distribución al plano de planta, al listado y reporte correspondiente o la fabricación de los cuadros. Toda esta idea es la que vamos a ver hoy con la herramienta SEE Electrical Building. ¿De acuerdo? Este producto, SEE Electrical Building, es el producto que hoy vamos a ver y que es el producto que realmente puede estar enfocado pues, para esas necesidades en las cuales, pues, por ejemplo, hemos creado con Caneco esos cuadros de motores, de alumbrado y de bases de enchufe, y vamos a ver su desarrollo a continuación. Pero dentro, evidentemente, de las soluciones que tenemos, todas con el nombre comercial, el nombre de marketing de SEE, Software for Electrical Engineering, podéis encontrar herramientas como SEE Electrical, SEE Electrical Expert, SEE Electrical 3D Panel Plus, SEE Web Catálogo. Esto, en cualquier caso, pues requeriría de más detalles en nuestras posibles reuniones, si os parece bien, en un momento dado. Dentro de lo que es el producto SEE Electrical Building Plus, lo que tenemos que destacar o queremos destacar es que es un software fácil, sencillo, enfocado a todo el sector de electricistas, instaladores, autónomos de empresas constructoras o aquellas empresas que participan en los servicios de lo que es la creación de proyectos en edificación, sector terciario, ¿de acuerdo? Toda esa tipología de proyectos. Es un software que realmente nosotros pensamos que tiene que ser fácil e intuitivo para poder ser utilizable desde el primer día que trabajáis con él. Las características, evidentemente, principales de este tipo de productos pues van enfocadas a un eficiente editor de esquemas. ¿Qué quiere decirse con esto? Pues que de manera sencilla nos permite hacer tanto el diseño de planta, de un plano de planta o arquitectónico que necesitemos hacer si requerimos hacerlo, la posibilidad de importar, si no, en todo caso, pues el plano de planta o arquitectónico desde un archivo tipo AutoCAD, un WLG, un DXF. También, como no, la creación o modificación de esquemas unifilares, bien de forma manual o de forma automática. Y todo esto siempre pensado con una idea final también en la que presentar la parte del cuadro, el frontis del armario en 2D, que sería la finalización de esa obra, ¿de acuerdo? En estas características, por supuesto que todo lo que nosotros pensamos es que cuando un usuario empiece a trabajar con SEE Electrical Building Plus, tenga todo disponible. Y para ello ya va a contar con la simbología asociada al producto, con los materiales, los catálogos de referencias de materiales, las plantillas para trabajar. Es decir, desde el primer día vas a ser operativo y vas a empezar a trabajar con la herramienta en la creación de tus proyectos. Además, SEE Electrical Building Plus es un software que nosotros a nivel comercial lo ofrecemos como un servicio, es decir, realmente tú puedes suscribir el producto, empezar a trabajar con él, cuando tengas una carga de trabajo adicional o mayor porque tengas más proyectos, puedes suscribir más licencias para trabajar rápidamente, cuando esa carga descienda puedes quitar esas licencias para no tener que estar amortizando productos de manera permanente. No, mucho menos. Nosotros pensamos que el usuario, la empresa, debe de ser la que decida cuándo y cómo trabajar con nuestros productos. Igualmente puedes trabajar en un PC aislado o puedes trabajar en red con licencia flotante. En definitiva, pensamos que SEE Electrical Building Plus es una solución completa para todas las necesidades a nivel de la creación de planos eléctricos y su documentación asociada en el entorno, vamos a decir, de la construcción, sector terciario, residencial, etcétera, etcétera. Este tipo de soluciones como SEE Electrical Building Plus además son productos adaptables. Cuando digo adaptables, hay diferentes configuraciones para que cada usuario se adapte a la mejor de las necesidades que pueda tener con la inversión más ajustada y que al final podáis llegar, todos aquellos usuarios que utilicéis SEE Electrical Building Plus, a generar esa documentación que todos buscamos de manera sencilla y eficiente, es decir, rápidamente y sin errores, y que podamos tener pues, el esquema de distribución que hablábamos antes, un plano de planta, ¿de acuerdo? O cualquiera de estas informaciones que estábamos viendo que son posibles de realizar.
Bien, dicho esto, que esto es la parte más teórica, si os parece, voy a pasar a lo que sería en sí mismo el producto, la interface de trabajo, para que la veáis y empecéis a conocer más si Electrical Building Plus. ¿Por dónde voy a empezar? Pues mirad, voy a enlazar con lo que habíamos visto con Jesús, con la parte de Caneco, y voy a importar, voy a traerme el cálculo de la instalación que había realizado, de la obra que había realizado Caneco, y la vamos a traer directamente a nuestro software Electrical con la intención, con la idea de recuperar todos esos cálculos, esas informaciones que ya han sido generadas y poder generar automáticamente, repito, automáticamente el plano multifilar, el plano detallado de esa instalación, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros, esto es el producto Electrical, el producto Electrical Building Plus. Como veis, es una interfaz muy sencilla, muy limpia. A nosotros nos gustan las cosas fáciles, que rápidamente cualquier usuario pueda empezar a trabajar con el software sin casi necesidad de hacer formación, ¿de acuerdo? Y para crear esa importación, pues nada, algo tan sencillo como menú archivo, nos vamos al menú importar y aquí tenéis archivo XML Caneco BT. Hacemos clic y buscamos ese documento XML que había generado Jesús hace unos segundos, lo seleccionamos, vamos a crearlo directamente en el proyecto, si era algo, pues vamos a eliminarlo y vais a ver cómo en pocos segundos comenzará la reconstrucción de ese cálculo y la conversión de la información unifilar en multifilar de todos los circuitos, de todos los cuadros que habían sido creados. Fijaros aquí abajo en la parte izquierda inferior, se está haciendo la reconversión de todos esos procesos y ya tenemos importado el archivo de Caneco BT en nuestro proyecto de Electrical. Fijaros que hemos creado en la parte de esquema de circuito el cuadro general, ¿de acuerdo? Con todas las informaciones, con los cálculos que han sido definidos a través de Caneco, con todos los componentes y los 3 circuitos que habíamos generado en Caneco, el circuito con los 3 motores, ¿de acuerdo? El circuito con las 3 bases de enchufe y el circuito con las 3 lámparas que ya habíamos generado en Caneco BT. Con un clic, tan sencillo como esto, hemos generado de un esquema unifilar un esquema multifilar. Hace muchos años que esta era una demanda del sector, del mercado, y ahora ya está disponible. Con un simple clic podemos tener un esquema unifilar convertido a esquema multifilar. Y lo más importante, un esquema unifilar calculado con el cálculo del proyecto, con el cálculo de instalación y el esquema desarrollado o multifilar generado en Electrical con un simple clic. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues mirar, esto es una de las funciones de Electrical. Electrical Building, que realmente lo que ahora quisiera enseñaros o presentaros es una vía de trabajo también alternativa a lo que a lo mejor muchos de vosotros necesitáis en vuestro día a día, que es la posibilidad de poder generar pues, esos planos de planta a nivel de lo que sería el esquema de cualquier instalación, etcétera, etcétera. Fijaros un detalle muy sencillo. Yo voy a mostraros un plano, un proyecto terminado y luego haremos algunas manipulaciones sencillitas para que veáis cómo realmente puede aportaros esa documentación que necesitáis en vuestro día a día Electrical Building Plus. Estáis viendo, por ejemplo, una portada. Las portadas, todo lo que yo voy a enseñar son elementos o plantillas que están predefinidas en el producto, pero podéis configurarlas, podéis personalizarlas sin ningún problema. Toda la información, todos los datos del proyecto los podéis incluir directamente en base o a partir de las líneas o los atributos o las propiedades propias del proyecto, ¿de acuerdo? Podéis introducir todos los datos que sean necesarios y crearlos directamente. A nivel de lo que sería el plano de instalación, lo que sería el plano de planta de cualquiera de los proyectos que podéis generar, podéis tener proyectos que sean muy complejos, como este que veis en pantalla, en los cuales hay multitud de circuitos, con multitud de dispositivos, con una serie de canalizaciones definidas en las diferentes áreas del edificio o las áreas de lo que sería la propia estructura de edificación, o podemos tener algo, mirad, voy a enseñaros algo más sencillito, ¿de acuerdo? Para que veáis un ejemplo de una vivienda con 2 plantas en las cuales vais a tener tanto la capacidad o la posibilidad con Electrical Building Plus de desarrollar y diseñar todo lo que sería la parte arquitectónica de lo que es la edificación, ¿de acuerdo? Con toda la parte de mobiliario o todos los accesorios arquitectónicos posibles en la primera planta o en la segunda planta con todas las informaciones y posteriormente poder generar en base a los circuitos o las informaciones definidas en el plano de planta los esquemas unifilares de manera automática o
bien, de manera manual, dependiendo de cada uno de los usuarios, cómo quiera realizar este tipo de informaciones, con las leyendas de todos los componentes, todos los símbolos esquemáticos que han sido utilizados, generado automáticamente, y la posibilidad de referenciar pues, todas las protecciones con los fabricantes, pues como comentábamos antes, la idea de tener catálogos multifabricantes en los cuales poder hacer la selección de esos productos comerciales de una manera fácil y sencilla. También, evidentemente, vamos a tener en mente la capacidad de 7CK Building Plus de poder generar el frontis, la vista en 2D del armario sobre el cual vamos a trabajar o sobre el cual hemos trabajado la instalación y poder representar todos esos elementos de acuerdo de manera directa y a partir, evidentemente, de los componentes que puedan estar definidos con sus referencias de materiales comerciales que hemos ido seleccionando a la hora de realizar el proyecto, ¿de acuerdo? Todas estas informaciones serán sencillas, serán fáciles de gestionar por parte del usuario, tendremos la capacidad de tener todos esos cuadros que hay habitualmente en la instalación, puede ser uno, puede ser dos, puede ser los que sea necesario, con todas las informaciones creadas de manera fácil y sencilla. Y cuando digo de manera fácil y sencilla, os voy a enseñar un pequeño ejemplo de cómo crear cualquier tipo de instalación, en el caso del plano de planta, lo que sería el plano arquitectónico, como este que veis en pantalla, de una manera muy sencillita, ¿de acuerdo? De una manera muy fácil. Mirad, voy a crear directamente un plano de instalación, ¿de acuerdo? Basándome en las herramientas propias que tiene el software. El software tiene una serie de herramientas en las cuales podemos crear paredes, podemos crear puertas, aberturas, ventanas. Fijaros, yo voy a crear lo que sería una definición de una serie de muros exteriores, ¿de acuerdo? Vamos a crear, pues por ejemplo, esta definición, algo sencillito, ¿vale? Para esta presentación, que no sea muy complejo. Pues perfecto, vamos a venir hasta aquí, ¿vale? Y hasta aquí. Vamos a crear lo que serían los muros exteriores. Si queremos crear unos muros interiores, pues vamos a definirlos con un tamaño o grosor inferior. No hace falta en Selectrical, fijaros, en Selectrical Building Plus, no hace falta que yo tenga una precisión a la hora de ajustarme a las paredes y demás. No, simplemente con que yo esté próximo, fijaros cómo cierra lo que son los muros, ¿de acuerdo? Es decir, en realidad no tengo que ser cirujano para crear cualquier tipo de información a nivel de lo que serían los muros de trabajo, ¿vale? Podemos crearnos directamente la información de una manera simplificada y luego, si queremos o necesitamos, podríamos modificarla. Es decir, podríamos haber creado estas habitaciones, estas zonas, estos espacios y, pues de una manera sencilla, pues este tabique, desplazarlo y fijaros cómo dinámicamente tengo las cotas o dimensiones asociadas a esa información, ¿vale? De tal manera que yo en un momento dado pueda saber exactamente la distancia o los metros que tengo entre esos muros o esas paredes. Como os decía, también podemos crear aberturas, puertas, pues, imaginaros, por ejemplo, una puerta principal de entrada igualmente con lo que sería la distancia de acotación por los muros interiores o por los muros exteriores, ¿de acuerdo? Por los muros exteriores. Si os fijáis, cuando yo me aproximo a un muro, la puerta o cualquier elemento rota automáticamente, ¿de acuerdo? No hace falta que yo haga nada especial, rota automáticamente. Puedo cambiarle, por supuesto, la mano de apertura a una puerta, como en este caso. Venga, vamos a poner aquí una puerta, vamos a poner aquí otra puerta, por ejemplo, con esta apertura. Vamos a meter vamos a poner unas aberturas, por ejemplo, en este muro a esa distancia y en este otro, pues a esa otra distancia, ¿de acuerdo? Unas ventanas, daros cuenta de que puedo especificar las dimensiones de puertas, puertas, perdón, aperturas, etcétera, etcétera, de manera sencilla. No tengo por qué tener un estándar fijo, puedo poner el que yo necesite en cada momento, ¿de acuerdo? Y así, de esta manera, definir mi obra o mi plano como quiera, ¿ok? Bien, toda esta definición de lo que sería lo que estamos viendo de la parte arquitectónica, ¿de acuerdo? Me puede venir también bien importarla desde un plano ya generado en AutoCAD por la memoria técnica del proyecto, por la dirección de obra, sea quien fuere, ¿de acuerdo? Entonces, existe la posibilidad que directamente desde un plano, ¿de acuerdo? Que nosotros podamos importarnos un plano tipo AutoCAD, ¿vale? Y podamos trabajar directamente sobre él. Puede ser un formato tipo DWG, de XF, etcétera, etcétera. Esta filosofía es una filosofía bastante sencilla, porque en realidad yo lo que voy a hacer en este momento es coger un archivo de XF, ¿de acuerdo? Vamos a tomar un archivo de ejemplo, como este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a editarlo para poderlo modificar.
Y lo que nosotros vamos a tener es ese plano de AutoCAD con unas informaciones que evidentemente el plano de AutoCAD ya vendrá y podemos pues, recortar o podemos escalar el plano, etcétera, etcétera. Yo, de todo el plano de AutoCAD que tenemos en pantalla, voy a coger o voy a recortar una parte, ¿de acuerdo? Vamos a coger, por ejemplo, solo esta parte de aquí, ¿ok? Vamos a cerrar hasta ahí. Y esto es lo que vamos a importar. Podríamos eliminar zonas, evidentemente. Hay elementos que a lo mejor no me interesa importar, o puedo borrar, o puedo quitar. Podemos hacer una serie de acciones al respecto, de tal manera que yo ya tenga definido la zona o el elemento o las partes de importación que quiero. Vamos a darle a importar, ¿de acuerdo? Y directamente nos lo va a importar en nuestro plano de SEA Electrical Building Plus. Lo podemos centrar, lo podemos rescalar, lo podemos redimensionar, es decir, al final estamos trabajando con una zona o unas partes de trabajo sobre las cuales en este momento podríamos definir pues, nuevas cotas, nuevas informaciones, según nos venga bien, ¿vale? Según nos venga bien en cada momento. ¿Ok? Bien. En este sentido, la posibilidad de hacer la importación de lo que sería la importación de cualquiera de los datos desde AutoCAD nos permite ser muy competitivos a la hora de crear cualquier tipo de instalación, porque yo puedo recuperar esa información sin la necesidad de trabajar ni un minuto en la creación del plano de planta. Claro, también habrá oportunidades o ocasiones en las que no esté o no sea posible el poder tener ese plano de planta y sea yo mismo el que lo tenga que crear. Bueno, pues aquí tenéis las herramientas. Herramientas además que son bastante completas, porque podéis calcular, por ejemplo, el área total de lo que sería la edificación que habéis diseñado, ¿de acuerdo? Si os fijáis, os puede calcular el área interior, el área exterior, podéis definir habitaciones específicas, podemos hacer una serie de operaciones en las cuales definamos todo lo que sería la parte de mobiliario, la parte de arquitectura de la planta de esta edificación. Es decir, tenemos la posibilidad de tener, como si os fijáis en las bibliotecas, todo el tema de, por ejemplo, armarios, o podemos poner, por ejemplo, en la cocina podríamos poner un elemento de tipo cocina o de tipo fregadero, pues claro que sí, es decir, tenemos o disponemos de todo este tipo de herramientas y de todo este tipo de elementos que pueden ser posibles ubicar dentro del propio plano de planta de manera fácil y sencilla. Evidentemente, y vamos a ser realistas, nosotros no vamos a volcar o vamos a hacer un esfuerzo grande en lo que sería la parte de lo que es arquitectura, porque entendemos que esto es algo que el usuario final o quien vaya a utilizarlo, pues bueno, de alguna u otra manera ya puede tener este tipo de elementos puestos. Pero fijaros que es sencillo, yo puedo rotar cualquier elemento, lo puedo ubicar en la posición que corresponda, puedo hacer cualquiera de las acciones habituales que un usuario haría con respecto a un plano de planta en los cuales se define todos los elementos que hay disponibles, ¿de acuerdo? De tal manera que yo pueda definir cómo quiero que sea mi plano de planta a nivel arquitectónico, pero yo voy al paso siguiente, que es a nivel de lo que sería la definición de los circuitos, ¿vale? En los circuitos, si os fijáis, hemos creado una zona, pero esa zona podríamos crearle directamente o podríamos implementar lo que sería la parte asociada a el panel o el armario, ¿de acuerdo? Podríamos meter un panel, un armario, por ejemplo, en esta posición, ¿ok? Este armario va a ser sobre el cual vamos a conectar todos los otros equipos o todos los otros dispositivos. Como por ejemplo, voy a hacer algo muy sencillo para que veáis lo rápido y lo fácil que es. Vamos a poner un par de lámparas, un par de lámparas que vayan directamente a techo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner tal que por aquí una y tal que por aquí ¿de acuerdo? Vamos a poner, si os parece, ¿por qué no tan interruptor o un par de interruptores? Vamos a poner cualquiera de los interruptores que hay, ¿de acuerdo? Tenéis la visión de todos los elementos, vamos a poner un unipolar en esta posición, ¿de acuerdo? En este punto, y otro en este otro punto, ¿de acuerdo? Bien. Y, ¿por qué no? Pues uno de los aparatos de aire acondicionado, por ejemplo, dentro de lo que sería la instalación, en la pared, ¿vale? Le vamos a poner, pues, por ejemplo, en este punto. Bien, todos estos equipos que hemos implementado a nivel de lo que sería la parte más, de alguna manera u otra, los tenemos que cablear. Los tendremos que cablear pues, con respecto al panel en un momento dado o como fuera que sea conectado cada uno de los equipos. Bueno, pues fijaros que tenemos la posibilidad de lanzar el cableado. El cableado, por ejemplo, desde mi armario
por ejemplo, estas lámparas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un par de cableados sencillos, ¿vale? Y este cableado, lo más importante que tiene esto es que al final este cableado tiene una longitud, y es una longitud real en milímetros. En CNC Plus trabajamos en unidades métricas milímetros, es una longitud real, una longitud en la cual yo luego voy a poder hacer la cotización de los metros de cable que tengo de una tipología o de otra, ¿de acuerdo? Fijaros igualmente que en ese cálculo también lo que sería a nivel de los equipos y los componentes, los dispositivos, tenemos, por ejemplo, la altura de montaje. Es decir, no es igual si una lámpara va montada a 2,5 metros, a 3 metros o a 2,80. ¿Ok? Su potencia, en función del equipo o el material que sea, etcétera, etcétera. Podríamos canalizar igualmente cualquiera de estos equipos, en lugar de con una curva spline, pues por ejemplo con una línea en la cual haríamos pues un trazado recto, ¿vale? Si quisiéramos, para hacer ese cableado de esta manera, de una manera fácil y sencilla. ¿Ok? Podríamos lanzar también canalizaciones específicas para poder llevar lo que serían las canalizaciones con una anchura determinada desde, por ejemplo, un punto de la instalación, ¿ok? Hasta, pues, por lo que sería una canalización, por ejemplo, hasta cualquiera de las partes de lo que fuera el equipo final al que iríamos a conectarnos, ¿de acuerdo? Y estas canalizaciones servirían, pues, entre comillas, como una canaleta, una roza o cualquier tipo de parte en la cual quisiéramos luego, por ejemplo, si quisiéramos cablear o hacer el enrutado directamente de los equipos, podríamos estos equipos, ¿vale? Y generar automáticamente a través de las canaletas, ¿vale? A través de las canaletas, la ruta de cableado, fijaros en color rojo, la ruta de cableado a ese interruptor, y nos daría igualmente la longitud precisa y exacta. Tenemos diferentes maneras o diferentes posibilidades de hacer el ruteado de todos los equipos o componentes que hay en el plano, ¿vale? De instalaciones. Vamos a hacer simplemente ya, para terminar, el ruteado, por ejemplo, del aparato de aire acondicionado que tenemos aquí, ¿vale? Generamos directamente el cableado, ok, por aquí lo tenemos ya cableado, y entonces con todos estos equipos ya cableados podríamos pasar a la fase ya de generación o creación automática de lo que serían los esquemas unifilares. Claro, ahora alguno pensará, vale, sí, muy bien, esto es una parte. Fijaros, os voy a enseñar un proyecto en el cual, o una serie de proyectos en los cuales este tipo de diseños pues ya están completamente terminados, como este que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Fijaros aquí ya que están todas las bases de enchufe, todos los equipos, los dispositivos totalmente cableados, o fijaros, por ejemplo, en este otro modelo que también estaría terminado a nivel de lo que sería toda la instalación, ¿vale? Perdona, este cuadro, este proyecto no es este que tengo aquí, ¿vale? En el cual aquí estaríamos hablando de todas las iluminaciones de la instalación cableadas. Esto sería un ejemplo global de todo lo que serían las iluminaciones con todos los elementos cableados directamente, y a partir de aquí generaríamos ya los esquemas unifilares de forma automática. O, ojo, cuando digo de forma automática es porque sí, Electrical Building Plus puede generar de manera automática estos proyectos con un simple clic, ¿de acuerdo? En los cuales definamos una serie de parámetros de manera sencilla. Nosotros hemos creado esa instalación. En esta instalación, que antes teníamos ya creada, podríamos generar el esquema de distribución automáticamente, definiendo cuál queremos. En mi caso tengo un panel, ¿de acuerdo? Aquí estarían todos los circuitos. Podríamos definir diferentes formatos de creación con etiquetas o simplificados, es decir, hay diferentes formas de presentar la información. Podemos a cada uno de los circuitos definirle, si queremos, de manera puntual, una protección, un RCD específico en los cuales quisiéramos o tuviéramos la necesidad de definir ese RCD a nivel especial con una información puntual, ¿de acuerdo? Lo podríamos hacer si quisiéramos, y una vez que tuviéramos toda la definición creada, generar el esquema unifilar con un simple clic. Con un simple clic tendríamos nuestro esquema unifilar de este esquema sencillito, porque en realidad hemos invertido, nada, 3 minutitos en hacerlo, pero que, claro, evidentemente, si viéramos, por ejemplo, cualquiera de los esquemas ya desarrollados, pues tendríamos estos otros ejemplos, que son esquemas ya completos, con todos los circuitos, con todos los circuitos ya creados, ¿vale? Directamente sobre lo que es el esquema unifilar. Fácil, de manera sencilla, es algo que cualquier usuario rápidamente puede hacer, puesto que al haber definido el plano de planta
todos los circuitos definidos ya están perfectamente estructurados y uno puede crear directamente el esquema unifilar automáticamente. Para aquellos casos en los que quizás a lo mejor la instalación no requiera o no sea necesario o no proceda en un momento, el hecho de crear un esquema completo, y cuando digo un esquema completo me refiero pues el plano de planta, más luego pues a lo mejor hacer lo que sería el esquema unifilar automáticamente y demás, se podría plantear la idea de tener una serie de bloques, grupos o macros ya predefinidos en los cuales uno ya tuviera creados esos circuitos, lo que antes hablábamos también de los esquemas con un grado de electrificación básico o un grado de electrificación tipo A, B, etcétera, etcétera, en los cuales directamente utilizar estos con un simple clic toda la información directamente del plano, ¿vale? De lo que sería el plano unifilar en este caso. De esta manera sería como podríamos crear un esquema para una serie de circuitos ya predefinidos, ¿de acuerdo? Y que sea sin la necesidad de tener el plano de planta. Ya sabéis que hay instalaciones que a lo mejor pues, el plano de planta no es necesario, aunque la norma no lo pide, pero a lo mejor no es necesario porque es una pequeña modificación y simplemente con añadir el esquema unifilar ya lo tendríamos. En el caso de que necesitáramos realmente tener todo lo que es el proyecto completo documentado con lo que es el plano de planta, con la parte asociada al esquema unifilar, podríamos hacer los ejemplos que hemos hablado durante estos minutos, que son bastante sencillos, ¿vale? Y en realidad estamos hablando de que estos tipos de planos al final pues son planos que vienen pues, casi el 90% por la memoria técnica del proyecto y luego generar el esquema unifilar tal y conforme corresponda. Hay diferentes formas de presentar los esquemas unifilar. Cuando digo diferentes formas de representar los esquemas unifilares de forma automática, evidentemente, me refiero podríamos tener una línea básica con un embarrado, ¿vale? Podríamos tener igualmente esquemas simplificados de este estilo. Podríamos tener esquemas simplificados con 3 fases. Podríamos tener también, ¿por qué no?, con las etiquetas de 3 fases, etcétera, etcétera. Hay diferentes formatos entre los cuales el usuario puede elegir cuál es el que mejor se adapta a sus necesidades o cuál es el que mejor se adapta a su proyecto, ¿de acuerdo? Hay diferentes normas también o diferentes tipologías de esquemas según qué mercado trabajemos, pero en cualquier caso, la idea que me gustaría transmitiros es que es automático, es sencillo, no tenéis que complicaros. El software puede generar, ¿por qué no?, estos esquemas en base a los planos que se han generado a nivel de plano de planta y, por lo tanto, cualquier usuario, si tiene la idea de cómo van montados los circuitos, puede generar directamente este tipo de esquemas. Bueno, pues por terminar y por última conclusión y para que veáis la última parte, igualmente que hemos generado este tipo de planos, podemos hablar de la posibilidad de generar las listas o lo que sería todo lo que va asociado a un proyecto eléctrico que no sean los esquemas, que es esos listados de materiales, esas informaciones a nivel de lo que serían los planos de la documentación adicional, ¿de acuerdo? En nuestro caso, lo que me gustaría referenciar o lo que me gustaría hacer como ejemplo es algo pues, bastante sencillo, que es simplemente mostraros pues, cualquiera de las informaciones que ya están creadas, ¿vale? A nivel de lo que son las listas gráficas. Vais a poder generar pues, listas de materiales, las típicas listas de componentes, ¿de acuerdo?, con todos los equipos y materiales que hay en la instalación. Vais a poder generar, perdón un segundo que quiero hacer algo antes de enseñaros esto. Ok, vais a poder generar listas de compras, por ejemplo, con los materiales ubicados y cada uno por su fabricante, con la información del fabricante, la definición de las descripciones de cada uno de ellos, la cantidad de cada una de las unidades, ¿de acuerdo? También muy importante. Vais a poder generar incluso materiales por cada habitación o ubicación que hayáis definido en el proyecto. Es algo básico, podéis hacer con un simple clic. ¿Por qué? Porque todo este tipo de listados son listados que se hacen con un simple clic. Es decir, para generar una lista de un circuito, hacéis botón derecho, generar. Ya lo tenéis hecho. Os olvidáis de cualquier otro proceso. ¿Y cómo genero yo una lista de materiales? ¿O cómo hago una lista de circuitos? Botón derecho, generar. Más fácil que eso, imposible. Es súper sencillo. Y tendréis todas las informaciones, todos los datos técnicos en la plantilla que, ojo, insisto, estas plantillas que estáis viendo son plantillas que son todas ellas configurables y modificables. Es algo que podéis hacer vosotros sin ningún problema.
Bueno, pues no sé si hay alguna cuestión. Yo por mi parte creo que es una visión bastante rápida. Hemos consumido el tiempo que teníamos más o menos preestablecido y si te parece, Carlos, no sé si hay alguna consulta y la podemos responder, si es posible. Pues bueno, tanto Pablo como Jesús, yo creo que habéis hecho unas exposiciones dentro del tiempo tan limitado que nos habíamos marcado, porque bueno, hacerlo un poco más largo hubiera sido un poco cansado, pero yo creo que ha sido más que suficiente para ver el potencial de tanto de la parte de Caneco como la de Igeshao, ¿no? El Sea Electrical, la combinación de todo lo que ofrecen ambos es espectacular. No han habido preguntas, pero bueno, yo creo que hay una pregunta que subyace y es todo esto, ¿qué nos vendría a costar? ¿Qué podría costar vuestro software? ¿Si iría por licencias? ¿Si es comprar un paquete? ¿Cómo funcionaría esto? Pablo, Jesús, no Mira, sé, o Miguel Ángel, si podéis dar respuesta. Yo, si os parece, os comento la forma tan sencilla que hay de utilizar los productos que hemos visto como Sea Electrical Building Plus. Nuestra propuesta es muy bien sencilla, es simplemente una suscripción. Cuando digo una suscripción es algo tan sencillo como vais, los usuarios que decidéis utilizar el producto Sea Electrical Building Plus, cuota de uso para un año de trabajo, un año de servicio, una cuota que nosotros estamos especificando en el caso de lo que sería la parte básica del producto en 90 euros al año, en la parte estándar del producto en 250 euros al año, y a trabajar con el software, a generar esa documentación, a ver realmente si es un producto que está acorde a vuestra forma de trabajo y no os vais a casar con nosotros. ¿Por qué? Porque esto es una suscripción, es como cuando suscribes o pagas el seguro de tu coche. Pues no te interesa, al año siguiente te cambias. Pues con nosotros tienes esa libertad. Evidentemente no queremos eso, queremos que estés con nosotros, ¿no? Y que estés trabajando con nuestros productos. Pero que es muy fácil, es mediante una suscripción. Y desde 90 euros ahí está la oportunidad. Y en el caso de Caneco, ¿sería la misma fórmula? Bueno, en Alpi tenemos la posibilidad de tener licencias de suscripción o licencias perpetuas. Actualmente tenemos una formación bonificable por Fundae, en la cual podemos realizar la formación y tener la licencia de Caneco BT630 para todos los usuarios en suscripción anual por 548 euros. Formación y licencia, ¿vale? Ya digo que es bonificable por Fundae, con lo cual al final se pueden bonificar hasta el 80% del pago total, ¿vale? Muy bien, pues bueno. Las licencias también existen licencias, perdona Carlos, licencias perpetuas. Y bueno, eso si has dejado nuestros datos y alguien quiere hablar para ver también el tipo de necesidad, nosotros normalmente lo que hacemos es presupuestar según las necesidades del usuario, ¿vale? Porque Caneco lo que hemos visto es solo un poco de todos los módulos que tiene aparte, pues en base a eso ya digo, si les has dejado nuestros datos, cualquier persona que quiera contactar con nosotros, pues encantados de atenderles. Perfecto, Jesús. Pues no sé si quieres añadir algo, Miguel Ángel, por parte de Schneider. Bueno, nada, simplemente daros las gracias a todos por haber estado aquí un rato con nosotros. La profundidad a la que podemos llegar con este tipo de softwares es muy grande, pero claro, requeriría de muchísimo tiempo. Y bueno, esto es simplemente una pincelada de lo que Schneider en el proceso de transformación digital está haciendo con toda su clientela. Y que lógicamente pues vendrán más webinars y vendrán más novedades. ¿Vale? Pues nada, por mi parte agradeceros vuestra presencia. En el chat he dejado los datos tanto de Jesús Suárez como de Pablo Nebreda. No obstante, tenéis nuestros contactos también a través de Select, a través de Miguel Ángel. Podéis llegar a tanto Alpi como a Igeshao y estarán encantados de atenderos y de daros más detalles sobre su software. Nada más. Nos vemos a la próxima. Un saludo. Muchas gracias. Gracias Adiós, adiós. Gracias, Chao. gracias a todos.